Estás en lacope.mx. Amigos de la COPE, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Curaduría Auditiva. Ustedes están escuchando de fondo parte de una canción que se llama Mac the Knife. Und die trägt im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Se trata nada más y nada menos de una canción de 1928 que se llama Mackie Messer de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que inspiró, aunque no lo van a creer ustedes, a escribir lo que para muchos es la mejor canción de salsa. Und Schmulmeier bleibt verschwunden. A comparación de lo que escuché en el principio, ya hay más instrumentos. Reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden Y en cada vuelta se suma un instrumento. in der Brust und am Kai geht Mackie Messer, der von allen. La historia de un delincuente que, en palabras más, palabras menos, termina siendo lo desviven en la vía pública. 7 Kinder und ein Kreis. ¿Medio le suena la historia? Mackie Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die Minder Más instrumentos todavía. Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf. La salsa cuenta historias y eso que ni qué, pero para llegar a donde quiero llegar y decirles de qué canción se trata, esa de la que muchos dicen es la mejor de la salsa, tenemos que empezar por algo que también suena así. Mambo. Este ritmo simplemente es delicioso. Nada más y nada menos que el grande de grandes, Dámaso Pérez Prado. ¿Qué se puede escuchar en el mambo número 5? Esas percusiones. Esos saxofones. Toda una orquesta en vivo. ¿A poco ustedes no quieren mambo? Dámaso Pérez Prado, que en México encontró lo que no encontró en su natal Cuba, así como muchos cantantes latinoamericanos lo han hecho.
qué empezar por el mambo? Porque simplemente lo que dicen los grandes, o han dicho los grandes que ya no están con nosotros, como Celia Cruz, como Tito Puente, ellos decían la salsa es mambo, nada más que más rápido. 1946 fue cuando comenzó a crear toda esta melodía Dámaso Pérez Prado. Ese final. Y de mambo número 5 nos vamos con el mambo gozón. Otro tipo de mambo ya, ¿no? ¿Quién más y nada menos que el gran Tito Puente? Y no hay que romperse la cabeza, ¿eh? ¿Qué dice la canción? Simplemente gozar el mambo. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Toda la segunda parte o gran parte del siglo pasado, Tito Puente dominó el mambo, dominó la música latinoamericana, dominó las listas de popularidad, estuvo entre los grandes de grandes. Ese timbal, carajo, cómo suena. Este mero timbal. A gozar, a gozar, a gozar. Lo que les quiero decir es que el mambo comenzó a generarse desde la década de los 30 y tuvo mucho que ver toda esa mezcla, toda esa salsa, esa combinación de sabores musicales de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia, que ahorita lo veremos más adelante, pero Cuba también fue excepcional. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Como este bolerito de Benny Moré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Entonces tenemos ritmo, tenemos lírica, tenemos gozo, tenemos música, tenemos todo. Una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Tenemos poesía. Luego mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Y oiga nada más esto que viene.
como tu voz. Bueno, lo que quiero recalcar es que es la versión de Benny Moré, pero quien escribió esta canción fue Ernesto Duarte Brito. No sé decirte cómo fue. Yo sí sé. Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero esencialmente Cuba tiene que ver en todo esto, en toda la música salsa. De Cuba salieron chorromontones de músicos que llegaron a Nueva York, que tuvieron que emigrar a Nueva York después de toda la revolución cubana, después del inicio del periodo de Fidel Castro. Es decir, la salsa, además de música, de ser cultural, también es política. Y si hablamos de salsa, desde luego que tenemos que hablar de Celia Cruz, de Johnny Pacheco. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guaguancó. ¿Qué es lo que pasa cuando migrantes con todas estas características llegan a un lugar? Pues vive en mi corazón. Y esto que lo escuche Trump. Y de tan solo eso, rumba buena y guaguancó. Le dan identidad a ese lugar. Mamá. Y la mayoría de cubanos llegó a Nueva York. Azúcar. O Puebla, York. 700,000 poblanos viven en Nueva York. Si quiere gozar, si quiere bailar, ahí lo baila María y también Joseito. Toda una mezcla de ritmos, de sabores, de instrumentos, de sentimientos, de ideas. Eso comenzó a ser el mambo más rápido, más eficaz y sobre todo con un género que nació entre todo eso llamado salsa, o al menos la salsa es como le denominan a esta transformación del mambo allá en Nueva York. Les estoy hablando de la década de los 60, porque en los 70 la cosa se volvió a transformar. ¡Ajá! ¡Vámonos para allá! ¡Hey! ¿Para dónde, Celia? ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lío! Ahora, imagínense ustedes. Además del mambo le ponemos obviamente el jazz latino, música tropical, ya les dije el bolero, el cha-cha-cha, la guaracha, soul rock, bolero cubano, boleros mexicanos. Y de repente tener a un grupo de gente que sabe tocar todo eso. Y que de repente se empieza a juntar gente. Les mencionaba, por ejemplo, a Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, desde luego,
que juntos suman lo que ellos saben hacer, lo que mejor saben hacer, y es hacer vibrar a la gente mediante la música. Nace la Fania All Stars. Con el Fania All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano. Ahí está Cheo Feliciano. Y escuchen a quién mencionan ahorita. Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. Escuchar ustedes muy bien Jorge Santana. No, Carlos Santana. Jorge Santana era el hermano de Carlos Santana. Y quiero que en estos 7 minutos no hagan otra cosa más que bailar y escuchar, escuchar y bailar. Esto se llama El Ratón. Hay armonía. Hay melodía. Hay desde luego ritmo. Se está quejando, Una forma diferente de hacer salsa, de cantar salsa. no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. Es decir, se cuentan historias. De noche brinca la verja que está behind de mi house. A ver si puede fugarse. Ciro, sin que ella lo pueda ver. El contar historias en la salsa No, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, tiene que embala a correr. tiene la misma raíz por la cual se empezó a cantar blues. Mi amigo, oye qué lío, pero qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la ¿Y a qué me refiero? Que las personas que fueron víctimas de esclavitud cantaban, y era así como daban a conocer sus historias. un ratón. Una forma de cantar una forma de interpretar. Que se trae en el ADN, no sale de la garganta, sale de lo más profundo del ADN. Oye que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo cuenta el ratón. Cuídate tú como me cuido yo. Yo sé lo que va a decir por eso. Y yo me escondo aunque sea detrás de ese zafacón. De cualquier malla, malla mía, mamacita. Tú, y a ti te doy la razón. De cualquier malla. Ahora si tú le cuentas de tu vida, lo dices todito y quédate. Te digo yo que te mandan pa'l callejón. De cualquier malla sale un ratón. La salsa llega a tener un sonido propio. Y así lo dije yo, pero ahora lo va a decir Jorge Santana. Y díganme ustedes si no se parece el feeling al de Carlos Santana. Una Fender Stratocaster directamente al amplificador. Y el sonido está en los dedos. Un wah.
Ese sonido que comienza a tener la salsa es el sonido neoyorquino. En Nueva York la gente se mezcló. Don Trump, sí, como usted lo está escuchando, la gente comenzó a mezclarse. Una segunda, tercera ola de migrantes como iniciaron los Estados Unidos, al menos en la sociedad contemporánea que conocemos. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí el asunto, la música, es precisamente que comienza a tener una identidad propia. Les estoy hablando década de los 60 y de los 70. Si no mal identifico, en los trombones ya estaba Willie Colón. Willie Colón, que en Fania All Stars tuvo que ver demasiado. Que no tiene mucho, que se nos fue el año pasado, si no mal recuerdo. Y es tanta la importancia de estos músicos que hoy trascienden. Pero que ya, cucha, cuchu, cucha, échale semilla para que suene. Pero que ya, cucha, cucha, Desde luego no hay que olvidar a Héctor Lavoe. o semilla para que suene. Que Marc Anthony hizo una película de su vida asquerosa. Regreso un poquito a Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue de los músicos de Fania All Stars que supo hacer ese brinco. Esos finales de la salsa son tremendos. Y llegamos a la canción a la que quería llegar. Pedro Navajas de Rubén Blades refleja todo lo que era vivir en Nueva York, todo lo que pasaba en las calles oscuras, en esos callejones sin salida, en los billares, en los antros de ese entonces. Y cuando escuchó precisamente la canción de Mac the Knife que les puse al principio, le vino esta idea, una canción en la que los instrumentos vinieran sumándose y comenzara a contarse una historia. El viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. ¿Quién dijo guapo? Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Ahí tenemos percusiones y voz. Usa un sombrero de ala ancha de medio Aquí entran las percusiones. y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Y ya sabemos lo que hace Pedro Navajas, cómo está vestido. Pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Entra otro instrumento. Como a 3 cuadras de aquella esquina. El bajo, que es el pegamento de las canciones. Va recorriendo la acera entera por 5ª vez. También ya entró el piano. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. Sube la tonalidad y ya hay metales. Marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Una canción de venganza. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Ya sabemos de qué se trata, ¿no? 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Una mujer de la vida galante que mandó a la chingada a su padrote. Puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía. El puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer. que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Estamos hablando que es 1978, que es la Fania Records, que es Rubén Blades, que el productor es Willy Colón, que Nueva York es la cuna ya de muchas personas de otros países, de una cultura propia. Estamos hablando que la música trasciende, que la salsa se escucha en todos lados, se baila en todos lados, se compone prácticamente en todos lados. Y les hablaba yo de Willy Colón. Willy Colón, en el proceso de Fania All Stars, funge como productor. En esta parte precisamente tiene una participación muy importante con Rubén Blades. De hecho, hacen muchísimas canciones con el Fania, y de ahí Willy Colón logra trascender todavía más a la nueva salsa que venía, a esa que ya no hablaba de política. Digo, la salsa ha sido contestataria, ¿sí? Esa salsa política, esa salsa que hablaba de los pueblos, esa salsa que hablaba de historias, la empieza a transformar, comienza a transformarse la salsa y entramos a parte de lo que es la salsa romántica. La salsa romántica que a finales de los 80, inicios de los 90 comienza a tener un boom importantísimo. Acá, al menos en Puebla, podemos escuchar la salsa en los bailes sonideros, con el fantasma, con la changa, con muchísimos sonidos en la calle. Pero aquí Willy Colón además se atreve a hablar de una realidad, de esa realidad migrante que muchos poblanos vivimos, ¿sí? Con familiares, con conocidos que vivían cerca de nuestra colonia, en nuestra calle, que eran nuestros vecinos y que se iban al otro lado en busca del sueño americano. Pero Willy Colón se fue todavía un poquito más allá y habla precisamente de esto. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Ya se mete incluso a temas de identidad sexual. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Para los que éramos muy chavos en ese entonces, fue un madrazote escuchar esto. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Les estoy hablando que era 1986. Cambió la forma de caminar,
Usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. La composición es de Omar Alfano, pero Willy Colón fue el único que la pudo interpretar. Al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Canción que viene en el disco, si no mal recuerdo, Top Secrets. El último grabado bajo el sello Fania. Ese segundo lustro de la década de los 80, ustedes si recuerdan la migración, si lo vivieron, era algo muy triste. La migración sigue siendo triste. Digo, al menos porque la gente se iba prácticamente sin nada, como lo sigue yéndose mucha gente. Por lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. Pero créanme que esta letra fue un trancazote y la forma de interpretar de Willy Colón, reitero, nadie más. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Un dato curioso de esta canción es que hay dos versiones. Una en la que Simón nace en 1956 y pierde la vida en el 86. La otra que nace en 1963 y muere en el 93. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otro endereza. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. Y fue tal la importancia de la salsa que canciones, por ejemplo, como la de Pedro Navaja y esta, se hicieron adaptaciones en el cine. Aquí en México cayó como anillo al dedo por el cine de ficheras. Ese cine de ficheras que tanto lastimó, pero que al pasar de los años resulta que se convirtieron en películas de culto. De una extraña enfermedad murió Simón. El VIH nos tenía azorados, a todo el mundo nos tenía en pánico. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Qué historia tan triste, en verdad. Simón, Simón. Pedro Navaja, interpretada por Andrés García. El que nunca perdona tiene destino cierto de... Sale Sasha Montenegro. en su... Por ahí dicen que es la principal responsable del cine de ficheras.
Maribel Guardia, quien es la mujer que mata a Pedro Navaja. Y en fin, estas canciones, créanme que son historia. Y les hablaba de la salsa romántica. Y seguramente esta que viene la conocen. Así es, en toda esa mezcla Colombia se suma. Colombia, una tierra de orquestas. Y qué mejor que el grupo Nietzsche. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita si existe un dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Ah, qué traviesos, ¿no? Pero resulta que Colombia se ve manchada en su salsa por un personaje que, caray, cómo le hizo daño a ese país y nos sigue haciendo daño de una u otra forma a los demás países. Pablo Escobar, el narcotráfico, todas estas orquestas como la Guayacán, grupo Nietzsche, o sea, todos los que en ese entonces andaban de aquí para allá tocando, pues resulta que el narcotráfico de ese entonces los trae azorados con que tocaran en sus reuniones, en sus pachangas, en sus degeneres, ¿no? Y de hecho hay una historia muy que ustedes pueden ver de hecho en un documental de Netflix en el que Jairo Varela, el fundador de 1979% de Grupo Nietzsche, pues termina en la cárcel exactamente por varios temas. Le echaron ahí el asunto que un contrato y demás, pero la verdad es que el narcotráfico vino a hacerle mucho daño a todo este tipo de agrupaciones. Una aventura es más bonita cuando lloramos porque todo se acabó. Reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre como adiós. Algo que hay que destacar del grupo Nietzsche es que ha tenido una cantidad de vocalistas tremenda. En lo personal, el que más me gusta es este que están escuchando, Charly Cardona. De hecho, ahí en 93, por ahí en el 93, Charly Sa interpretó 2 canciones. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Que minutos se vuelvan horas y que llueve y no pregunte la señora. Que llueva. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo. Qué bello es. Y como todo lo que inicia tiene que acabar, la salsa obviamente se sigue escuchando.
Al menos aquí en Puebla, el momento más álgido de la salsa, creo que tuvo dos momentos, al menos lo que yo pude percatarme. Esta parte de finales de los 80, inicio de los 90, en la que los bailes sonideros, ahí se podía bailar la salsa. Y otra cuando la salsa se institucionalizó, perdón, eso. Cuando a la salsa la metieron a los antros, vaya. Y ese antro, al menos por excelencia acá en Puebla, estuvo ahí en la Avenida Juárez. Los jueves se ponía re bueno, con esta rola. Sí, exactamente, era el rumba. Ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Y de nuevo tenemos historia. Y ahora apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Seguro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. ¿Y qué historia? Fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es un corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Y después de la salsa romántica, acá es donde viene el declive, o tal vez no llamarle declive, pero sí la forma en la que la salsa dejó de ser lo que era. Soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Estamos hablando que es 1991-92 cuando la cita comenzaba a escucharse en todos lados, en todas las radiodifusoras. Te pusieron la trampa, mi corazón llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. La música sigue siendo de excelente calidad. Pues amigos, así es como concluimos este episodio. Desde luego hay mucho más que hablar de la salsa. Es un género tan vasto, tan rico. Sí que ya más adelante dedicaremos otro episodio. Pero con los que nos quedamos es esto. La salsa tan importante, tanto
que Bad Bunny no tiene mucho, sacó un disco en el que toda la producción refiere precisamente a esta salsa de Nueva York. A esta salsa, es una muy buena producción de Bad Bunny, lo tengo que decir. Desafortunadamente no es su esencia, es el mercado al que quiere recuperar el latino, desde luego, pero pues le falta mucho. Lo que está bueno es la música, la voz para nada. Nos vemos en la próxima, amigos. Soy su servidor Andrócles Salas. Excelente noche. La Cope. La Cope. Lo nuestro es la comunicación. Comunicadores Organizacionales de Puebla. Un grupo multimedios que transmite vía online. Las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Desde la capital poblana en México. Lo nuestro es la comunicación. Una empresa del Grupo Altizaga.